Pues hoy en Agenda Colombia nos tomamos un café con una invitada muy especial, la ministra de Medio Ambiente, la ministra Luz Helena Sarmiento. Ministra, muy buenos días y gracias por darnos este tiempo aquí en Agenda Colombia. Bueno, John Jairo, muy buenos días a todos los colombianos y muchas gracias por invitarnos a este delicioso café. Bueno, ministra, le ha tocado a usted pasar por las duras y las maduras en los últimos tiempos. Y esto tiene que ver con muchos eventos medioambientales, climatológicos, de todo lo que ha pasado en el país. Y quisiera comenzar esta entrevista un poco con lo macro. Estamos viendo muchas alteraciones en el clima por cuenta del cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando o lo que está pasando en materia de temporada en Colombia es normal y es lo que siempre sucede todos los años? Bueno, el tema del cambio climático es una variabilidad del clima por efectos de los gases de efecto invernadero que trae unas consecuencias bastante fuertes en todo lo que se refiere a la climatología. Veranos mucho más fuertes, inviernos mucho más prolongados y mucho más copiosos en volumen. Y, por ejemplo, el calentamiento del Pacífico nos trae muchas consecuencias a nosotros, como el tema del fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña. Esto no es un tema que se esté, digamos, que esté presente hace 2 años o 3 años. Nosotros estamos haciendo un análisis de los históricos de los últimos 40 años y lo que hemos visto es que estos veranos en las zonas donde siempre se han presentado más críticos, como es la zona de la Orinoquía, la zona de Guajira, algunos departamentos del norte del país, los veranos siempre han sido como de esta misma intensidad y de la misma durabilidad, digamos, y los inviernos sí se han incrementado mucho más y como lo pudimos ver en las inundaciones de hace un par de años. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos por fin dando cuenta que tenemos que cambiar nuestro modo de actuar frente a esas nuevas condiciones, y cuando hablo de nuevas condiciones es que 40 años en el tiempo climático, en el tiempo geológico, climático, son cortos tiempos. Y lo que nos hemos dado cuenta es, por ejemplo, en la zona de la Orinoquía, que esto ya se venía presentando y las consecuencias eran así: mortandades de chigüiros, mortandades de animales, de reses, escasez de agua, con mucho más habitantes y muchas más actividades, y todas se estaban haciendo como culturalmente antes se venían haciendo. Y el cambio climático no es el culpable. Sí. Los culpables somos nosotros, que no nos hemos adaptado y que ya hemos empezado a trabajar sobre este punto. Bueno, ministra, yendo un poco ahora hacia la coyuntura, la sensación, o por lo menos de muchas personas con las que uno habla, es que ¿por qué lo de Casanare terminamos informándonos de la tragedia que estaba pasando por los medios de comunicación, y por qué no fue una advertencia o una alerta del Ministerio del Medio Ambiente, que se supone está monitoreando todo el tiempo a través de sus instituciones? Eso es un poco la percepción que hay entre la población. ¿Por qué pasó eso? Bueno, en el tema específico de Casanare y de todo el país, el IDEAM ha tenido un fortalecimiento muy grande en estos últimos 2 años. Tenemos la red más fuerte de monitoreo que hemos tenido históricamente. La zona de la Orinoquía, que es esta zona de la que usted me está preguntando, se le hizo una inversión de más de 200.000 millones en el tema de monitoreo. ¿Qué es importante? Que hoy las alertas sí se están dando, que las alertas desde diciembre se fueron presentando diariamente, y cuando llegamos a alerta roja, que fue el 22 de enero, se empezaron a lanzar 5 alertas al día. Llegaron a los comités de gestión del riesgo, el Comité Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Márquez, envió las alertas y envió, digamos, que el protocolo, la competencia nuestra llega hasta el punto de las alertas y inmediatamente se tienen que activar los comités de gestión del riesgo. Esto pasó, se avisó a la gobernación, a las alcaldías, y hoy lo que estamos analizando es qué fue lo que pasó. Lo otro también es que uno de los puntos que uno ve es que los comités hay que fortalecerlos en las zonas, y ellos actuaron de acuerdo a lo que tenían, y cuando vieron que sobrepasó su nivel de su accionar, es donde se da aviso al gobierno nacional, y es donde entra el gobierno nacional con unas soluciones efectivas para apoyar estos comités que fueron activos desde el primer momento. Pero me llama la atención un poco, ministra, en el sentido de
ustedes hacen unas alertas, pero como que llega hasta ahí. ¿Quién tenía que ejecutar algún plan de prevención o un plan de preparación? Porque usted dice, nosotros llegamos hasta las alertas y después, ¿qué pasa? No, la ley que habla de la gestión del riesgo tiene muy bien establecidas lo que son las competencias de cada uno. Eso no significa que nosotros como cabeza y ente rector del tema ambiental no estemos pendientes. En los comités regionales y locales están las corporaciones autónomas regionales y están las secretarías de ambiente de los municipios o de los distritos. En este caso lo que pasó, y yo creo que es lo importante, no es quién fue el culpable, sino qué es lo que estamos haciendo. La gran conclusión es que esta tragedia del Casanare, de que se mueren aproximadamente 6.000 chigüiros, y hay por estrés hídrico, por el tema de sed, ya se venía presentando los años anteriores. En los últimos 40 años, por los registros que nosotros tenemos, sí. Este es el séptimo más crítico, ¿no? O sea, en criticidad es el séptimo, y esto se venía presentando. Lo que ha pasado en este punto es que definitivamente nos dimos cuenta que tenemos que actuar y hay más actores en la zona. Están los petroleros, están los arroceros, los ganaderos que siempre han estado en el área y los agricultores en general. Entonces, digamos que sí se activaron los planes. Estábamos más preparados en el país para el invierno después de lo que pasó. Sí. Fue ahí donde se crea el fondo de adaptación. Pero lo que nos damos cuenta es que hoy tenemos que prevenir esto que ya es predecible, porque todos los años pasa en la misma época con las mismas consecuencias, y esto lo que nos lleva es que esto siempre ha sido una tragedia, pero esto que presentamos fue ya una tragedia que conoció todo el país, y ¿qué es lo importante? Que tenemos que hacer algo para que esto no vuelva a pasar, porque ya sabemos que el cambio climático llegó para quedarse, que el verano va a volver el otro año, puede ser un poquito más fuerte o un poco menos fuerte, pero tenemos que estar preparados. Muy bien, ministra. Pasando a otro tema que también estuvo usted de moda en los últimos días, es lo que tiene que ver con la delimitación ya definitiva del páramo de Santurbán. ¿Por qué escucha, y yo vuelvo aquí a ponerme de abogado del Diablo 1, porque escucha protestas de varios sectores, inclusive algunos productores, inclusive las mismas multinacionales que tenían alguna expectativa en la zona? ¿Cuál es la controversia o por qué se genera la controversia, mejor dicho? Bueno, en el tema medioambiental, John Jairo, como usted sabe, una misma decisión que uno tome tiene opositores, tanto del lado conservacionista como del lado desarrollista, porque buscar el balance entre desarrollo y medio ambiente es un tema bastante complejo y de pinzas. En el tema del páramo hay algo muy importante que la gente debe saber, es que este gobierno, por encima de cualquier otro interés, tiene que preservar y buscar el bien común. Y el bien común en el tema ambiental significa garantizarle los servicios ecosistémicos y principalmente el tema del agua. Nosotros hemos tomado decisiones muy firmes frente al tema ambiental. Las leyes en Colombia se cumplen. Los ecosistemas estratégicos tienen que protegerse. Los páramos deben ser intocables de actividades que puedan tener algún impacto sobre esto. Porque puede ser que en Santurbán haya mucho oro debajo del páramo, pero no, si usted lo pone en términos económicos y no crean que por ser ministra de Ambiente tengo que ser, que es el romanticismo de la naturaleza, es que si yo dejo que hoy intervengan y no hacemos una delimitación seria en contra de o por encima de todos los otros intereses que puedan existir, mañana esta decisión sería errada si no lo protegemos, porque nos costaría muchísimo traer el agua de otro lado para 3 millones de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Yo creo que hay más voces a favor y los mismos que pueden estar en contra van a llegar a un momento en que entienden que es que tenemos que preservar el páramo. El páramo son las fábricas de agua que tenemos y solamente en Perú, Ecuador y Colombia hay páramos y nosotros tenemos la mayoría de los páramos. Entonces no los vamos a dejar tocar. En Santurbán tomamos una decisión trascendental, histórica, que es
pasamos de 10.000 hectáreas que se han identificado primero para preservar el ecosistema a más de 40.000 hectáreas, lo que va a garantizar no solamente la oferta del recurso, sino también vamos a mejorar la calidad. Y cuando digo vamos a mejorar la calidad, esto significa que nosotros, estos campesinos que están quedando dentro de la línea del páramo, que son una de las voces que yo no diría que están protestando, en este momento están un poco a la expectativa y es normal, son pequeños campesinos. Son personas que son los que cultivan cebolla o cultivan papa, es cebolla básicamente. En el páramo de Berlín, que es el páramo de Santurbán, parte del páramo de Santurbán, son cultivos de cebolla básicamente. Y ellos van a cambiar su actividad de cultivos de cebolla a ser, como ellos mismos dicen, sembradores de páramo. ¿Qué significa ser sembradores de páramo? Sembradores de páramo son los campesinos que van a cuidar el páramo. Cuidar el páramo no es que se sienten a mirarlo solamente, sino van a empezar a cuidarlo y vamos a hacerle un pago que ya está garantizado, porque ya en la ley este gobierno incluyó el tema de pagos por servicios ambientales. Y adicionalmente, junto con las mesas del Pacto Agrario, esta va a ser un piloto de esas mesas en donde ellos van a tener una actividad productiva compatible con el páramo. O sea, van a tener dos entradas. Hoy un campesino del páramo de Berlín puede tener un ingreso por hectárea entre 300.000 y 700.000 pesos por la cebolla. Con el cálculo que estamos haciendo, podemos decir que casi estarían duplicando este ingreso con los dos pagos que le estoy diciendo, pero adicionalmente no los vamos a sacar de sus tierras. Nosotros no vamos a desplazar a ningún campesino del páramo de Santurbán y de ninguno otro de los páramos que nosotros delimitemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlos en sus tierras, vamos a legalizar y a formalizar todo el tema de sus tierras. Vamos a llevar el proyecto a Santurbán y ayer hace 2 días lo anuncié porque fui con el viceministro Aníbal Fernández del Ministerio de Agricultura. Vamos a llevarle a los que quedaron por dentro del páramo el beneficio de las casas rurales, casas nuevas rurales. Vamos a llevarle el tema del Pacto Agrario solamente para ese como un piloto. Entonces van a mejorar sus condiciones y al mejorar las condiciones y al cambiar gradualmente, porque el cambio no va a ser que yo espero que mañana dejen de sembrar cebolla, sino es una gradualidad que estamos pensando que es entre 2 y 3 años y que lo vamos a concertar en las mesas con ellas y los proyectos productivos también. Al dejar de sembrar esta cebolla que tiene muchos agroquímicos, porque la gente, y valga la cuña para los campesinos de cebolla, esa cebolla gruesa que compramos que tiene mucho agroquímico. Si compráramos la que es más delgada, que es la que tiene menos agroquímicos, los campesinos no se verían obligados a utilizarlos tanto. Pero al quitar estas sembradíos de cebolla del páramo en unos 3 años, lo que va a pasar es que ya esa carga grande que hoy tiene el acueducto de Bucaramanga de estos productos se va a quitar. Entonces estamos, 1, garantizando la oferta del recurso al proteger el páramo. 2, mejorando la calidad al quitar los cultivos y transformarlos en cultivos, en actividades sostenibles. Y 3, mejorándole la vida a los que le debemos mucho, que son los cuidadores de páramo. Y en el caso de los mineros, personas que tenían, o empresas o multinacionales que tenían de pronto licencias aprobadas, permisos, ¿qué va a pasar con ellos? Definitivamente cero explotación de cualquier cosa en Santurbán, en la zona delimitada, en las 42.000 hectáreas. Sí, en la zona delimitada solamente quedaron más de 10 títulos dentro de la zona delimitada. Sí. Solo hay 2 títulos que tienen situaciones de hecho jurídicas consolidadas, pero dentro del páramo ya, digamos, no tienen derecho los que no tenían ninguna de estas situaciones, o sea, dentro del páramo está garantizado que no va a haber explotación minera. ¿Y se tienen que ir? Bueno, cada uno definirá si con el pedacito que le quedó afuera es rentable. Bueno, ministra, ya para ir cerrando, una preocupación que hay, porque ya hay varias zonas donde se advierte, bueno, está en el tema que estuvo inclusive la semana pasada el presidente en Santa Marta por el tema de sequía, la sequía y lo que está pasando con los acueductos, y ya hay muchas alertas por el tema de escasez de agua y también por el nivel de los embalses. Ministra, ¿usted sinceramente cree que hay unos riesgos hoy inminentes de 2 cosas? De un fenómeno del Niño que termine generando una sequía y segundo, de un racionamiento de energía y de problemas en el suministro de agua en varias zonas del país.
Bueno, el tema de la sequía, como les digo yo, esto es una época de sequía que ha sido siempre habitual en Colombia. Eso se va a presentar, se va a seguir presentando. En la zona de la Orinoquía ya empezaron las lluvias. En la costa norte esperamos que en 15 días, un mes, empiecen las lluvias. No consideramos que ni el abastecimiento para muchas de las poblaciones, a diferencia de Santa Marta, digamos, y Yopal tienen algunos problemas, pero era más por el tema de conducciones y no por el puro suministro. Vamos a tener estrés hídrico todavía en un tiempo en el país, pero yo creo que el principal riesgo que tenemos en este momento es el que sigan los incendios forestales. Sí. Yo le pido y aprovecho este espacio para pedirle a todos los colombianos y decirles, el medio ambiente no es solo responsabilidad mía como ministra ni del gobierno, es de cada uno de nosotros. Denunciemos a los que están cometiendo delitos contra el ambiente. El hecho de que la vulnerabilidad frente al cambio climático, que estemos en un momento de estrés, de sequía, esto nos levanta el riesgo. Cualquier persona, y lo que hemos visto es que todos los incendios que hoy tenemos son creados por la mano del hombre, por el tema de las quemas en las fincas, pero muchos son intencionales. Esto hay que denunciarlo y tenemos que tener mucha prevención en este momento. No creemos que se vaya a presentar un fenómeno del Niño. Hay un 47% de probabilidades que haya niña, pero todavía se está monitoreando pues en la parte del Pacífico todo el tema de temperaturas para saber cómo nos preparamos, pero ya tenemos muchas obras, el Fondo de Adaptación ya hizo muchas obras por si nos llega un invierno muy fuerte. Pero ministra, inclusive el propio presidente decía en Santa Marta la semana anterior que era necesario que la gente denuncie precisamente estos casos de personas que promueven los incendios, pero también hay condenas y hay cárcel para estas personas. ¿Por qué no le contamos un poco a los colombianos a qué se podría someter legalmente una persona que sea denunciada y que sea encontrada responsable de un incendio forestal? Bueno, las penas van entre 2 y 7 u 8 años. Tenemos una unidad muy fuerte en la Fiscalía General de la Nación, una unidad especializada en el tema ambiental, que no solamente ve el tema de minería ilegal, sino también este tema como de los incendios. Y pues la gente puede denunciar y el presidente le solicitó la semana pasada a la Fiscalía y a la Policía que fueran muy efectivos en el tema de la captura de los responsables. Ministra, por último, ¿qué mensaje le deja usted a los colombianos? Comenzamos esta entrevista hablando del cambio climático. ¿Qué mensaje le deja usted a los colombianos frente a esa realidad, lo que todos reconocemos que el cambio climático llegó para quedarse? ¿Qué recomendación o qué se le puede decir a los colombianos para que tomen conciencia sobre este efecto? Lo primero es que estamos haciendo desde el gobierno, desde hace 2 años estamos trabajando en los planes de adaptación al cambio climático. Vamos a promover una ley para el tema de adaptación a este cambio climático que va a ser transversal a todos los procesos. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros seamos conscientes de que cada actividad que nosotros tenemos puede mejorar o empeorar los efectos del mismo. Entonces tenemos que ahorrar agua, tenemos que ser muy responsables con la naturaleza, tenemos que denunciar a los que no lo hacen bien y tenemos que educar. Y nosotros como gobierno tenemos que dar las bases y las líneas en educación ambiental y en decirle, como me decía un campesino la semana pasada en Casanare, doctora, yo sé que tengo que cambiar cómo hago el sembrado y que no puedo quemar, pero dígame cómo lo debo hacer. Nosotros tenemos que dar la línea y todos tenemos que trabajar. Colombia es el segundo país más vulnerable en el mundo a los efectos del cambio climático. Entonces tenemos que prepararnos. El cambio climático son condiciones nuevas y tenemos que adaptarnos y adaptarse no es tan difícil. Lo que pasa es que tenemos que cambiar un poco en el tema cultural, pero tenemos todos que ir de la mano. Es cierto, como lo decía el presidente, que en unos 30 años podamos hablar ya no de Sierra Nevada de Santa Marta, sino de solo la Sierra de Santa Marta. Sí, los efectos del cambio climático que no son producidos, nosotros tenemos un muy pequeño, mínimo aporte en el por qué se causó el cambio climático. Somos de los que emitimos muy poco, pero sí somos de los más golpeados en los efectos. Y los efectos que se están viendo y según los últimos informes, que son informes científicos muy fuertes, hechos por Naciones Unidas,
demuestran que nosotros, Suramérica y especialmente los que estamos en el trópico, vamos a ser muy golpeados. Eso significa que vamos a tener más altas temperaturas y el tema de los nevados pues ya lo estamos viendo, y lo que se calcula es que nosotros solo vamos a tener posiblemente parte del Cocuy en esta zona, y que para el 2100 muchas de las ciudades costeras van a tener ciertos niveles de inundación si no hacemos obras de adaptación. Entonces, hoy ya estamos trabajando en todo, tenemos un programa muy grande con una inversión muy alta en el tema de erosión costera, que es uno de los primeros efectos que estamos sintiendo para estar preparados, y estamos haciendo estas inversiones. El país está preparándose para estos efectos, pues que nos llegan por las actuaciones de otros, pero nosotros tenemos que asumirlo. Pues bueno, que pesar terminar con esta mala noticia de lo que podría ser el futuro, y quizás no nos toque a nosotros, no nos toque a esta generación, pero sí a la generación seguramente dentro de nuestros nietos, bisnietos y de ahí para adelante. Pero bueno, están las recomendaciones, y ministra, muchas gracias, y de verdad que es mucho lo que usted tiene que hacer por este país, y le agradecemos infinitamente todo lo que pueda hacerse en materia de medio ambiente. Bueno, a ustedes muchas gracias, y estamos pues trabajando para eso, estamos trabajando para que por lo menos garantizarle el agua a los que todavía no han nacido, y vamos por buen camino. Muchas gracias. Ministra, muchas gracias. Bueno.